cuando fui al viaje misionero sin dinero, experimenté lo que es depender 100% de Dios. No hay nada de dinero y son varios días que uno va a estar a la deriva, por decirlo de alguna manera, porque salimos a donde Dios nos lleve. Salíamos con un rumbo específico, a una ciudad, a un destino. Entonces, cuando nos presentábamos a las personas que nos acercaban, les decíamos, nosotros somos misioneros, vamos a compartir el Evangelio en la ciudad de Quibdó. En ese caso, iba para Quibdó. Así iba para, iba para el Chocó. Y allá también está Buenaventura, en la costa pacífica, la ciudad que hablamos hace poco de Buenaventura. Íbamos hacia allá. Entonces, así teníamos un rumbo fijo, pero ¿en qué íbamos a ir? ¿A qué velocidad? ¿En qué vehículo? Si nos iban a llevar o no nos iban, o si íbamos a llegar caminando, no sabemos. Solamente empezamos a caminar y llegamos allá. Llegamos allá, nunca nos faltó comida. Nunca nos faltó comida. Mi compañero que iba conmigo lo ha testificado. Él es el pastor Ricardo Gutiérrez. Ustedes lo conocen. Y él ha testificado varias veces lo que fue el viaje misionero sin dinero. Y para mí también fue inolvidable. Así, cada que pienso de pronto que haya escasez, épocas de escasez, que no hay nada, no se ve nada, y parece que otra vez, desayuno, pero no sé si voy a almorzar. Así, cuando llegan momentos así, ¿de qué me acuerdo únicamente? Del viaje misionero sin dinero. Dios, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué le dijo el pastor a su suegro? Le dijo así, Dios no me ha dejado morir de hambre, Dios me ha dado. Así, ahora, estando solo, Dios me ha dado. Ahora que voy a estar casado con su hija, Dios me va a dar para los dos. Si llegan a haber niños, Dios va a dar para ese niño. Si llega a haber otro niño, otra niña, Dios va a dar para ese niño, para esa niña. En total, el pastor tuvo dos hijos, un niño, una niña. Ahora el hijo de él es el misionero de Estados Unidos, es el pastor principal de la iglesia en Estados Unidos. Su hija es la que dirige al coro, al mejor coro del mundo, su hija es la directora. Sí. Entonces, hizo falta en esa época, era mejor que él saliera y se dedicara a trabajar. Ahora, ¿cuántas personas hemos recibido la salvación? Aquí al país en el cual yo me encuentro, no hubiera llegado el Evangelio, no hubiera llegado un misionero con el Evangelio si el pastor se hubiera dedicado a pintar para tener ganancias seguras, dependiendo de él mismo, de su esfuerzo, no dependiendo de Dios, sino dependiendo de sí mismo. Pero Dios le dio el corazón, un corazón decidido para no vivir como el común de los mortales, sino para vivir dependiendo de Dios, no confiando en la vista. La vista le iba a mostrar cosas duras, así cosas fuertes, pero nunca él iba a tener necesidad de mendigar y nunca tuvo necesidad de mendigar. Y me consta, tampoco he tenido necesidad de mendigar. Es necesario para el justo esas etapas, es necesario. Y quien suple es Dios. Por eso aquí dice, ¿no? El versículo 9, así en especial el 9, ¿qué dice? Dice, Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de la angustia. Y bueno, también leímos el capítulo 10, no solamente leímos el capítulo 9, también leímos el capítulo 10. En el capítulo 10, el versículo 4 en especial, dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Aquí habla del malo, pero no es el malo en el sentido que estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados por la sociedad, realmente por Satanás, que ha influenciado en la sociedad, nos ha hecho ver malo la persona que hace cosas como delincuenciales, cosas que son penalizadas y que dan cárcel. Eso es lo que la gente piensa de pronto ser malo, ¿no? Así robar, asesinar, ese tipo de cosas. Pero no se refiere a eso. Bíblicamente, ¿quién es el malo? Vamos a mirar, no sé si ustedes se acuerdan, cuando a nuestro Señor Jesucristo, eh, cuando Él hablaba, cuando nuestro Señor Jesucristo hablaba, las personas se maravillaban. Las personas se daban cuenta que en Él había sabiduría, pero lo sorprendente es, se iban. No se quedaban con Él, sino que lo dejaban. Así dice Mateo capítulo 22, versículo 22. Miremos
Mateo miremos el versículo 22, el versículo 33, el versículo, vamos a mirar, ahí vamos mirando. Por ahora, versículo 22, Mateo 22, 22. Mateo 22, 22. Cuando nuestro Señor Jesucristo así se acercaban, primero se acercaron, en el versículo 16 dice que se acercaron los herodianos, los discípulos de los fariseos, fueron enviados para atentar a nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22. Y se acercaron para hacerle preguntas, le hablaron de un denario. Hay una pregunta, antes de leerlo, antes de que lo leamos. Pregunta, no hemos hecho pregunta el día de hoy. Entonces, primer pregunta del día de hoy. Ustedes saben, el denario es una moneda, ¿no? Pero el denario, ustedes saben, es el salario de un día. Cuando una persona trabajaba un día, le daban un denario. En algunos países, el salario de un día es, no sé, tal vez $10. En algunos países. En otros países, el salario de un día será $20. En otros países el salario de un día puede que sea $30, pero está por ahí, ¿cierto? Un denario es eso, el salario de un día de trabajo de una persona. Entonces, el denario, pues tenía que decir un denario, pero normalmente ustedes han visto, las monedas tienen cara y sello, ¿cierto? Le dicen así, cara y sello. Donde aparece el valor, ese llaman sello. Y cara, donde aparece como un dibujito, ya sea un árbol, un monumento, un dato histórico, una persona, etcétera, etcétera. Entonces ustedes saben, en el denario, ¿qué imagen aparecía? Aparecía un monumento, un árbol, una persona, aparecía... ¿Qué cosa aparecía en el denario? ¿Alguien sabe? ¡César! Sí, sí, Camilo supo César. Entonces vamos ahora sí a mirar. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. El versículo, leamos el 22, dijimos 22, 22, ¿no? Dice, oyendo esto, se maravillaron y dejándole se fueron. Miren lo sorprendente. Este capítulo, el capítulo 22, tiene 46 versículos. El versículo 46 dice algo parecido. Bueno, ya vamos a llegar allá. Por ahora vamos a mirar el 33 también. ¿Qué dice el 33? El versículo 33 dice, oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Así. Bueno, en el versículo 33 ya es cuando él está hablando con los saduceos. Entonces, aquí aparece cuando nuestro Señor Jesucristo habló con tres tipos de personas básicamente. Entonces, en el versículo 16 está hablando nuestro Señor Jesucristo con los herodianos y con los discípulos de los fariseos. Eso en el versículo 16 dice eso. Entonces empieza a hablar sobre, es lícito dar tributo al César. Él conocía la malicia del corazón del hombre. ¿Con qué corazón se acercaron ellos a hacerle esa pregunta? Ahí fue cuando les dijo, dadme la moneda. Le dan la moneda y entonces él dice, ¿de quién es esta imagen? Entonces ellos dicen, de César. Y entonces les devuelve la moneda y les dice, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Ahí es cuando viene el versículo 22, que dice que se maravillaron, pero que se fueron. Lo sorprendente es eso, dice el versículo 22. Oyendo esto, se maravillaron. ¿Quiénes? Los discípulos de los fariseos y los herodianos. Dice, oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Suena raro, ¿no? Si se maravillaron, ¿qué sería lo normal, lo natural? Eso sería lo normal. Si se maravillan, deberían haberse quedado con él. Quedaron maravillados porque vieron, hay sabiduría. Lo que ellos esperaban escuchar era otra cosa, porque ellos iban con otro corazón, ellos iban con otras intenciones. Pero apenas Jesús les contesta con sabiduría, dice, dejándoles se fueron. ¿Dejándoles se fueron? Hallaron la sabiduría, pero se fueron. Hay algunas personas que empezaron a escuchar este en vivo hace 2 años, en el 2022. Estamos en el 2024. Hace 2 años empezaron a escuchar los en vivos, la emisión de en vivos. Cumplimos ahorita en marzo, cumplimos ya 2 años haciendo en vivos. Entonces, algunas personas así empezaron a escuchar. Entre miles de personas que escuchaban, había por ahí una persona que se maravillaba, pero se quedaba. ¿Sí notan la diferencia? Aquí las personas que estaban haciendo se maravillaban, pero dejaban a Jesús y se iban.
Entonces, así también, hubo muchas personas desde el 2022 que se maravillaron, pero se fueron. Algunos se fueron a su labranza, otros se fueron a sus trabajos, a sus quehaceres, a sus oficios. Algunos olvidaron que escucharon una palabra que los maravilló y se fueron. Pero hubo algunos muy pocos, a quienes Dios les extendió la misericordia de que se maravillaron, pero se quedaron. ¿Sí? Y ahora son hermanos, ahora son salvos. Muchos de ellos están acá en este momento. Dice el versículo 33. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Aquí ya es porque habló con los saduceos. Y bueno, después de hablar con los saduceos, habla con ¿quién? Directamente con los fariseos. Ya en el versículo 34, ya son los fariseos los que a una sola se ponen de acuerdo para hacer caer a nuestro Señor Jesucristo. El corazón de ellos era hacerle caer. No tenían otro corazón. Entonces, ya eso pasa del 34 en adelante. Pero cuando leemos el versículo 46, ahí viene otra vez algo sorprendente. ¿Qué dice el último versículo de este capítulo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Bueno, ¿a qué no le podían responder? Como ya fueron los fariseos, primero los fariseos mandaron sus discípulos y los herodianos. Luego, cuando ellos, los discípulos, se regresaron, ¿cómo se regresaron? Maravillados. ¡Wow! Hay sabiduría. En él hay sabiduría. Se regresaron donde los fariseos. Entonces luego los saduceos se acercaron a Jesús. Y se acercaron a Jesús, pero cuando Jesús les habló, ellos ¿cómo quedaron? Los desarmó. Así les desarmó su doctrina. Así fácil, sencillamente. Después fue así con los saduceos. Y ahora con los fariseos. Estando con los fariseos, dice el último versículo, así que nadie osó hacerle ninguna pregunta más. No volvieron a hablarle. ¿Quiénes? Los fariseos. ¿Por qué? Porque Jesús les habló con sabiduría. Pero entonces, ¿qué pasó acá con los fariseos en especial? Con los fariseos, nuestro Señor Jesucristo, ellos le hicieron una pregunta. Le hicieron una pregunta de la ley, de la forma como ellos veían la ley. Sabemos cómo ellos la veían. Un intérprete de la ley se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le dijo para tentarle, para probarle, haciendo qué cosa era de la vida eterna. En esa conversación, Jesús le dice, ¿qué está escrito y cómo lees? Y este intérprete de la ley le dice, le nombra la ley, le nombra el resumen de la ley, le nombra 2 puntos. Amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Jesús le dice, sí, bien, haga eso, hágalo. Entonces aquí le están haciendo la misma pregunta a Jesús. Le están diciendo que cuál es el más grande mandamiento. Así le hicieron acá. Ustedes lo pueden leer. Estoy haciendo como el resumen de este capítulo, ¿no? Pero entonces ustedes lo pueden leer. Y cuando le dicen así a nuestro Señor Jesucristo, entonces Él les contesta sobre esos 2 puntos. Sobre el de amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, así. Miremos cómo le contesta a nuestro Señor Jesucristo. Dice, Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento de la ley? Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y luego les habla del segundo, y el segundo es igual. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les resumió la ley. Entonces ya les resumió la ley, entonces ellos querían probarle, a ver si nuestro Señor Jesucristo conocía el resumen de la ley. Nuestro Señor Jesucristo sí, claro que lo conoce, porque ¿de dónde salió? La ley de Dios. Entonces, pero después, ya una vez que les contestó, ahora les hizo una pregunta. Y les dijo, ¿de quién es hijo el Cristo? ¿De quién es hijo el Cristo? Y ellos, ¿qué dijeron? Rápidamente los fariseos, de David. El Cristo es hijo de David. Entonces, ¿por qué en el Salmo 110? Veremos el Salmo 110. El Salmo 110, el versículo 1. Aunque todavía no hemos llegado al Salmo 110, ya vamos a estar en el Salmo 110. En el Salmo 110, el versículo 1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Aquí nuestro Señor Jesucristo le cita ese versículo que acabamos de leer. ¿Cómo lo dice nuestro Señor Jesucristo? Dice, y les dijo, el versículo 43, y les dijo, pues como David en el Espíritu. Bueno, el libro de Salmos, aquí nuestro Señor Jesucristo está revelando algo.
El libro de Salmos, sí que lo escribió David. Lo escribió David humanamente. Aquí nuestro Señor Jesucristo está dando una clave. Lo escribió en el Espíritu. Así dice, ¿no? Dice, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor. Bueno, aquí dice dos veces Señor, ¿no? Dijo el Señor a mi Señor. Dijo el Señor a mi Señor. No sé si se dieron cuenta cómo dice el Salmo 110. Así, no dice dos veces Señor. Sí, ciertamente nombra Señor, Señor, pero mire cómo lo nombra. Dice el Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién está llamando Señor? Hago esta pregunta, ya la última pregunta del día de hoy. Nuestro Señor Jesucristo, ¿a quién está llamando Señor? Nuestro Señor Jesucristo también tiene Señor. Sí sabían, ¿no? Entonces, el Cristo es Señor. Pero, adiós, 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 adiós. No han escrito como está en el Salmo 110. Jehová, ¿quién escribió? No alcancé a mirar, ya pasó. ¿Alguien escribió Jehová? Sí, se refiere a Dios. Pero ¿cómo está escrito acá? ¿Cómo está escrito en el Salmo 110, versículo 1? Dice, Jehová dijo a mi Señor. ¿Quién es el Señor? Según lo que acaba de decir Jesús, ustedes vieron lo que dijo Jesús, dijo el Señor a mi Señor. Así lo dijo Jesús, citando lo que está escrito en el Salmo 110. Pero en el Salmo 110 dice Jehová. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en que en el Salmo 110 dice Jehová en vez de Señor? Porque nuestro Señor Jesucristo, cuando cita este versículo, ¿a quién llama Señor? A Jehová. ¿Y por qué hago este énfasis? Porque últimamente sabemos, tenemos una de las personas que estuvo con nosotros, pero que salió de nosotros y que ahora nos persigue y nos persigue. Ayer alguien me escribió por WhatsApp y me dijo, ¿por qué este señor se metió en mi cuenta? Este no era el que estaba entre nosotros y que salió de nosotros. Le dije, sí. Resulta que esta persona que estuvo entre nosotros, pero que salió de nosotros porque no era de nosotros. Ahora está abrazando una doctrina que dice que Jehová es el diablo. Pero entonces, en este versículo que leímos ahorita, así, ¿qué le dijo nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo llama a Jehová? Llama Señor. Sí, Jehová es Dios. Jehová es Dios. Pero para esto que les estoy contando es, cuando ustedes hablen con alguien de esa doctrina, muéstrenle este pasaje y díganle si sabe nuestro Señor Jesucristo a qué se refiere cuando habla de que David dijo esto. No van a saber. Pero, bueno, vaya y mire el Salmo 110, versículo 1. ¿A quién Jesús llama Señor? Así, pues nosotros podemos decir a Dios, o podemos decir a Jehová Dios. Para nosotros no hay ningún problema. Decir Dios o decir Jehová Dios, no hay ningún problema. Pero, ¿qué conflicto se le arma a las personas que tienen toda su doctrina en relación a odio? Odio con la palabra Jehová. Tienen odio con la palabra Jehová. Pero cuando miran, ellos aparentemente defienden el Nuevo Testamento. Y sí dicen que son seguidores de Jesús y que Jesús es la luz, que Jesús es la verdad, así dicen ellos. Pero dicen que Jehová es el diablo. Entonces, cuando miran este versículo que les mostramos, ¿cómo queda la doctrina de ellos? Hablando de sabiduría, hablando de con sabiduría. Así queda, la doctrina queda sin fundamento. Toda esa doctrina se va al piso. Entonces, la idea es que las personas no pierdan el tiempo con doctrinas humanas, sino que miren el corazón de Dios. ¿Qué es lo verdaderamente importante? Recibir la salvación. Pero Satanás, el príncipe de la potestad del aire, mete cualquier cantidad de argumentos y pensamientos para que las personas, en vez de buscar a Dios, se queden con su idea, con su lógica, y no reciban la salvación. Vamos a compartir hasta acá, vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Gracias por las personas que se conectaron el día de hoy. Hoy normalmente es el día que menos personas se conectan y hoy lo pudimos ver. Prácticamente se conectaron solo los hermanos. Bueno, puede que haya uno, dos, no sé cuántos hayan entrado hoy por primera vez o que nunca hayan estado en el envío. Ten misericordia de todas las personas que se conectaron. Permite que si algo vieron que les maravilló,
permite que se quede en el corazón de ellos. Y si algo, como en el caso de los discípulos de los fariseos que se alejaron de Jesús, si algo tienen en el corazón que es más grande que la palabra de Dios, te pedimos, Padre, con el mismo corazón, con los hermanos que están orando, quita todo impedimento, todo lo que hayan tenido en su corazón que sea más grande que la palabra, que si algo está más grande que la palabra, harían exactamente lo mismo que estos discípulos de los fariseos, que querrían alejarse de la palabra de Dios. Aún maravillándose, aún recibiendo grande admiración, aún dándose cuenta que hay sabiduría. Pero ¿por qué se aleja una persona? Porque tiene algo superior, en su corazón tiene algo más grande que Dios. Pero Padre, ese es el engaño de Satanás, para que las personas no se den cuenta que lo más grande que le puede pasar a un ser humano es recibir la salvación. Te pedimos, Padre, así por todos los que se conectaron y por las personas que han estado escuchando estos días, que de pronto algunos no se hayan conectado el día de hoy, pero te pedimos que hagas eso que te estamos pidiendo, de que hagas que lo que haya sido más grande en sus corazones lo quites. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.